Bienvenidos a este espacio dedicado a narrativas que retratan la vida cotidiana en toda su intensidad. Sigue la historia y si quieres, deja un mensaje diciendo desde dónde la estás viendo, sería interesante ver en cuántos rincones del país nos siguen. La cola en la pequeña estación de extracción de sangre se extendía hasta lo alto de las escaleras, como una serpiente de gente impaciente. Valentina, con un gesto automático, se acomodó su impecable sombrero blanco y suspiró mientras miraba el reloj de pared, cuyas manecillas marcaban una hora que parecía avanzar. La multitud recordaba a las multitudes de antaño, aquellas que llenaban las calles en las fechas conmemorativas. Romaquina, hoy tendrás que hacer los exámenes sola, anunció Nina Petrovna, la jefa del departamento, asomándose por la puerta entreabierta y con las gafas de montura gruesa resbalándole por la nariz. ¿Y Lidija Vasilievna? ¿Estaba desaparecida otra vez?, preguntó Valentina, imaginando ya la respuesta. La jefa meneó la cabeza con desdén. ¿No hay problema? ¡Qué gran cosa! El nieto tiene fiebre y no tiene con quién dejársela. Así que arréglate lo mejor que puedas. Ah, y no lo olvides, guarda las agujas. El nuevo lote aún no ha llegado. Valentina se tragó un comentario ácido. Después de todo, no era la primera vez que se enfrentaba a esta situación, y simplemente respondió profesionalmente: no te preocupes, yo me las arreglaré. No es la primera ni será la última vez. Con movimientos minuciosos, saneó el mostrador, organizó las bandejas esterilizadas y revisó la lista de citas del día. 30 personas programadas, sin contar los casos urgentes que siempre aparecían. Septiembre fue así. Los jubilados regresaron de sus casas de campo y de repente recordaron el dolor que habían ignorado durante el verano. Valiua, querida, ¿puedo saltarme la cola? Tengo cita con la doctora Stepanovna a las 9 y ya sabes lo puntual que es. Si llego tarde ni siquiera me recibirá, suplicó María Afanasievna, una mujer de 80 años, vecina de la calle de al lado, con sus rizos blancos como el algodón y una sonrisa que desarmaría a cualquiera. Valentina vaciló un momento mirando los ojos opacos de la anciana, antes de ceder. Está bien, te atenderé primero, pero luego seguiré el orden de la lista. Murmullos de descontento resonaron por el salón. Sin perder la calma, alzó la voz con firmeza: todos serán atendidos. Quien tenga exámenes urgentes para internación puede acercarse a la señora María de inmediato. Al mediodía los brazos de Valentina se sentían tan pesados como el plomo, le dolía la columna y un dolor punzante le palpitaba en las sienes. Ni siquiera había tenido tiempo de desayunar decentemente. Sus ojos se posaron en la vieja báscula mecánica en la esquina de la habitación, probablemente tan antigua como sus propios días de estudiante. Todo allí parecía congelado en el tiempo: los formularios amarillentos, los armarios descascarados, los historiales médicos llenos de notas tomadas por médicos de distintas generaciones. Con un suspiro cogió el teléfono para contárselo a su hijo Artem. Hola hijo, hoy voy a llegar tarde. Usa la llave para entrar. Hay comida en el refrigerador. ¿Puedes calentarla en el microondas? No hace falta, mamá. Papá también llega tarde hoy, respondió el niño con una madurez que siempre la sorprendía. ¿Y los deberes? No los olvides, le recordó, dándose cuenta, una vez más, de cómo todavía lo trataba como a un niño, a pesar de que él ya demostraba una independencia que a veces la asustaba. Cuando Valentina finalmente llegó a casa, ya eran más de las 6. En el pasillo le llamó la atención un par de zapatos de hombre. Igor estaba en casa, lo cual era inusual en aquella época. ¿Qué pasó? ¿Por qué volviste tan temprano?, preguntó entrando a la cocina, donde su esposo, con los ojos rojos por el cansancio, miraba su celular con expresión preocupada. Él levantó el rostro y por un instante ella vio en él al hombre del que se había enamorado, aunque ahora sus miradas parecían habitar en mundos diferentes. Valía, tenemos que hablar, dijo Igor, dejando el dispositivo a un lado. Me ofrecieron un trabajo largo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, intuyendo lo que se avecinaba. 4 meses. En Nizhny Novgorod, en una fábrica de defensa. Están modernizando las instalaciones y falta mano de obra cualificada. 4 meses. La palabra resonó en su mente como un veredicto. ¿Y cómo es nuestra vida?, preguntó, aunque sabía la respuesta. El salario es excelente. Además de la cantidad normal, son 300.000 para todo el periodo. Es casi suficiente para el pago inicial de un apartamento. Hemos estado pagando alquiler durante 13 años,
¿no crees que es hora de que tengamos algo propio? Se sentó pesadamente en un banco absorbiendo la noticia. Sí, soñé con mi propia casa, libre de la incertidumbre de un contrato que podía romperse en cualquier momento. Pero 4 meses sin su marido. Aunque, si era sincera, él llevaba mucho tiempo ausente e inmerso en el trabajo, el garaje, los amigos y los trabajitos de los fines de semana. ¿Y Artem? Se lo va a perder, argumentó poniendo en palabras lo que más le preocupaba. Igor suspiró como si el asunto fuera un detalle menor. Habla con él. Explícale que es por el futuro de todos nosotros. Ya tiene 12 años, necesita entender. Valentina quiso decir más, pero la puerta principal se cerró de golpe. Artem apareció en la cocina, observando a sus padres con una mirada perspicaz que siempre la dejaba asombrada por su capacidad para percibir lo que no decía. ¿Qué está sucediendo?, preguntó el niño con una seriedad que no correspondía a su edad. Nada grave, hijo, respondió ella, forzando una sonrisa. Tu padre recibió una muy buena oferta de trabajo, pero hay un detalle, añadió Igor. Necesitará viajar durante unos meses. Artem se quedó paralizado y sus dedos se apretaron alrededor de la correa de su mochila. ¿Por cuánto tiempo?, su voz salió casi en un susurro. 4 meses, respondió Igor, intentando suavizar el impacto. Pero te llamaré todos los días, y en tu cumpleaños estaré aquí, puedes estar seguro. El rostro del chico se contrajo por un segundo, pero rápidamente se compuso. Entiendo. Está bien. Haré mi tarea, dijo, girándose para irse. Cuando los pasos de Artem se perdieron en el pasillo, Valentina miró a Igor. ¿Viste cómo se veía?, murmuró. Lo superará. Ya no es un niño, dijo su marido. Valía, entiéndelo, esta podría ser nuestra última oportunidad. Con los precios inmobiliarios, nunca ahorraremos suficiente dinero si no nos arriesgamos. Sabía que él tenía razón y eso era precisamente lo que hacía que todo fuera más amargo. Más tarde, cuando Igor se fue para discutir el asunto con una vecina, ella fue a la habitación de su hijo. Artem estaba sentado junto a la ventana, examinando un modelo de avión, una fiel réplica de un caza que su abuelo había pilotado años atrás. El estante estaba lleno de aquellas miniaturas, legado de una pasión que su abuelo, expiloto, le había transmitido a su nieto. ¿No estás enojado con tu padre?, preguntó Valentina, sentándose a su lado. Artem negó con la cabeza. No lo entiendo. Ustedes siempre hablan de la necesidad de comprar un apartamento. Sí, pero eso no significa que vayamos a abandonarte, intentó explicar. El niño la miró con seriedad adulta. Lo sé, mamá. Solo quería preguntar una cosa, ¿puedo visitar al abuelo más a menudo mientras papá está fuera? El corazón de Valentina se hundió. Sergei Nikolaevich, su padre, fue mucho más que un abuelo para Artem, fue un mentor, un compañero durante interminables horas montando esos modelos, escuchando historias de vuelos y aprendiendo a trabajar con las manos. Por supuesto que puedes, respondió ella, abrazándolo e inhalando el familiar aroma de su cabello. Iremos cuando quieras. A la mañana siguiente, al salir del edificio, Valentina casi chocó con un hombre desconocido, arrodillado junto a la puerta principal, ajustando algo en el mecanismo de cierre. Lo siento, murmuró ella, rodeándolo. El hombre miró hacia arriba, tenía alrededor de 40 años, cabello claro con mechones plateados en las sienes y una mirada tranquila. Sus manos, grandes y callosas, se movían con precisión, revelando familiaridad con las herramientas. No hay problema, respondió sonriendo. Ya casi termino. Esta puerta lleva meses funcionando y el administrador solo promete. ¿Eres de mantenimiento?, preguntó Valentina sorprendida. El hombre rió suavemente con tono áspero. No vivo aquí. Soy del apartamento 5. Max, por cierto. Ella no sabía que había nuevos residentes. Hace 3 años, en realidad, adivinó su pensamiento. Solo trabajo hasta tarde y los fines de semana me quedo en la casa de mi padre en el campo. Decidí arreglar esto hoy, antes de que la puerta se caiga y lastime a alguien. El mecanismo emitió un leve silbido y la puerta se cerró suavemente sin el ruido habitual. Maravilloso, elogió Valentina, sinceramente. Ahora incluso puedo dormir tranquilo. Ahora al menos no me despertaré con ese sonido del metal chirriando cada 5 minutos, comentó Valentina, viendo cerrarse la puerta en silencio.
No fue nada difícil, solo necesitaba un poco de atención, respondió Max, levantándose y sacudiéndose el polvo de los pantalones. Vives en el 32, ¿no? A veces te veo con un chico. Ella asintió, sorprendida de que él se hubiera dado cuenta. Sí, con mi hijo Artem. Por alguna razón, fue agradable saber que los había observado. Es un buen tipo, de verdad, continuó Max. Lo vi jugando con el modelo de avión en el patio el otro día. No todos los adolescentes de hoy tienen esa paciencia. Valentina miró el reloj. Faltaban 20 minutos para el inicio del servicio y el viaje era corto. Gracias por la puerta, Max dijo sonriendo. Ahora al menos un problema menos. Él asintió siguiéndola con la mirada. Siempre a tu servicio, vecina. Esa simple palabra, vecino, pronunciada por un hombre desconocido, de manos hábiles y voz tranquila, calentó a Valentina más que el desayuno. Tal vez fue la forma en que lo dijo con una sinceridad poco común en el ajetreo impersonal de la ciudad. O la forma en que la miraba, como si realmente la viera y no estuviera simplemente ojeándola, como la mayoría de las personas. Tonterías, se reprendió corriendo hacia la clínica, donde la esperaban colas de pacientes, montones de historiales médicos y la eterna falta de todo. La vida como siempre, que no dejaba lugar a pensamientos extraños sobre vecinos de mirada atenta y manos fuertes. Por la noche en casa, Valentina colocó las tazas sobre la mesa y cogió la tetera del armario superior. La puertecita del mueble chirriaba irritantemente y cuando intentó cerrarla, la bisagra cedió por completo, quedando suspendida de un único tornillo flojo. Eso es todo lo que faltaba, suspiró, examinando el mecanismo dañado. Artem levantó la vista de su libro de matemáticas. ¿Qué pasa, mamá? El armario se está cayendo a pedazos. Los muebles de tu padre finalmente se han vuelto viejos. El juego de cocina fue un regalo de bodas de sus padres, un Ideal 2, fabricado en la fábrica de muebles de Tula en 1998. En aquel momento su padre estaba orgulloso como un pavo real de haberlo adquirido por recomendación, cuando las tiendas estaban vacías. 26 años sin una sola reparación, sin contar el cambio de tiradores de las puertas. Valentina pasó los dedos por la madera amarillenta por el tiempo. Muebles viejos como la cronología de su vida con Igor, al principio, sólidos y fiables, entonces, algo se soltó sin que se dieran cuenta, los tornillos empezaron a aflojarse. Hay que llamar a un carpintero, observó pragmáticamente Artem, volviendo a las ecuaciones. ¿Dónde puedo encontrar un carpintero? Se sentó a la mesa y rodeó la taza de té con las manos. El fontanero del condominio cobró 3.000 solo por arreglar el grifo de la cocina. Carpintero, entonces. La idea del gasto la puso melancólica. Igor se había marchado 2 semanas antes, dejando dinero solo para lo esencial. Antes de ir, prometió que a finales de octubre enviaría su primer sueldo. Hasta entonces había que ahorrar. Por la noche llamó a su padre. Papá, ¿todavía tienes herramientas por ahí? El mueble de la cocina se está cayendo a pedazos. Por supuesto que sí, respondió Sergei Nikolaevich con tono de preocupación. ¿Quieres que vaya mañana? No, no es necesario. Solo préstame el taladro. Valiusa. Refunfuñó el padre. Tú y las herramientas son como yo y el bordado. ¿Recuerdas cuando intentaste arreglar la puerta del armario tú solo? Terminaste con 3 dedos vendados. Papá, tenía 15 años. Ahora soy funcionaria con un salario de miseria, respondió. Hija, en el 5º piso vive un hombre que drop. Nos conocimos durante un esfuerzo conjunto cuando plantamos árboles en el patio trasero. Es un tipo capaz, sabe carpintería. Pídele ayuda. Padre, no puedo molestar a un extraño. Valentina protestó. ¿No te da vergüenza preguntarle a tu vecino, pero, ¿me llamas para pedir el taladro?, se rió el padre. Lógica femenina. Bueno, si estás tan orgulloso, iré mañana yo misma. Después de colgar, Valentina reflexionó. El padre tenía razón. Esa terquedad sin sentido, hacerlo siempre todo solo, sin pedir, sin aceptar ayuda. Era más fácil resolver las cosas sin depender de Igor, que siempre dejaba todo para después. A la mañana siguiente, cuando salía a trabajar, se topó con Max en las escaleras. Llevaba un maletín voluminoso, claramente lleno de herramientas.
Buenos días, vecina, saludó, sosteniendo la puerta para ella. Buenos días, respondió Valentina, y de repente se animó. Max, ¿puedes darme un minuto? Escuchó atentamente su confusa explicación sobre el armario. Por supuesto que ayudaré, respondió simplemente. ¿Cuándo es mejor? Esta noche te conviene. ¿Grave? Ella no esperaba que fuera tan fácil. No es difícil. Para mí no lo es. Sonrió. Soy carpintero de formación. Vengo después de las 7. A las 7 en punto sonó el timbre. Artem, inusualmente emocionado, corrió a abrir. Buenas noches, se escuchó su voz clara en la entrada. ¿Viniste por el armario? Así es, respondió la voz tranquila de Max. Tú eres Artem, ¿verdad? ¿Está tu madre en casa? Sí, en la cocina. Puedes entrar. Valentina recibió al visitante con una sonrisa avergonzada. Max vestía una sencilla camisa a cuadros y llevaba la misma maleta que había visto esa mañana. Muéstrame al paciente, bromeó, mirando alrededor de la cocina. Ah, un Ideal 2. Era una línea dura. ¿Fabricado en la fábrica de Tula? No lo sé, admitió Valentina, desconcertada. Fue un regalo de bodas de mis padres. Max se arrodilló frente al gabinete, abrió el maletín y reveló un arsenal de herramientas, cuidadosamente organizadas en compartimentos. Puedes mirar, le dijo a Artem, que ya estaba a su lado, observando todo con evidente curiosidad. Simplemente no lo toques todavía. Ahora te mostraré cómo funciona todo. Sacó un pequeño destornillador y ajustó hábilmente la bisagra. Mira, le explicó al niño, este es el mecanismo de regulación. ¿Ves lo desgastado que está? En los años 90 hacían las cosas para durar. Hoy en día ya no es así. Artem asintió seriamente, absorbiendo cada palabra. ¿Y esto de aquí, qué es? Señaló una extraña pieza de metal. Es una plantilla para empotrar bisagras. Aún así soviética. Te mostraré cómo funciona. Solo necesito quitar la puertecita. Entró a la habitación sin esperar una invitación. Con gestos precisos abrió la caja y sacó una pequeña caja de herramientas y un ovillo de hilo de colores. Déjame ver esta llamada girolanda, pidió arrodillándose junto a los restos de adornos esparcidos por el suelo. Artem, que observaba todo desde el sofá, saltó cerca de él. Ya no enciende, intenté cambiar las bombillas, pero explicó el niño, ya manipulando el cable con curiosidad profesional. Maxim examinó los contactos con ojo experto. El problema no está en las bombillas. Mire, señaló un punto oscuro en el cable, este es un cortocircuito clásico. El aislamiento se ha derretido con el tiempo. Pero se puede arreglar. Sacó de la caja un pequeño par de alicates y un poco de cinta aislante amarilla. Primero cortamos la parte dañada. Luego la empalmamos con un nuevo trozo de alambre. Así. Sus manos trabajaban con la confianza de quien ha repetido ese gesto cientos de veces. Valentina miró, cruzándose de brazos. No necesitas hacer esto. Ya te estamos molestando bastante. Levantó la vista con una sonrisa que hizo que sus arrugas se profundizaran de manera suave. ¿Problemas? Valentina, he pasado los últimos 4 años hablando solo con un televisor. Créeme, señaló el desorden de decoraciones, es mi programa social del mes. Artem se rió y el sonido resonó cálidamente en la habitación. Mientras Maxim soldaba los cables con un soldador portátil que había sacado del bolsillo, siempre llevas uno en el bolso, nunca se sabe, Valentina notó cómo sus manos, aunque marcadas por cicatrices y callos, tenían un cuidado casi ceremonial hacia los objetos. ¿Eras ingeniero? Preguntó sin poder contener su curiosidad. Técnico en automatización industrial, respondió, sin quitar la vista de su trabajo. Trabajé en la fábrica de tractores durante 20 años. Hasta que decidieron que los hombres de mi edad no eran lo suficientemente flexibles para las innovaciones. La amargura en su voz era ligera, pero presente. Anna dijo que debería enseñar. Que saber hacer cosas con las manos era un don raro en estos días. Ella vaciló, limpiando la soldadura con un paño, tenía razón, como siempre. El silencio que siguió fue llenado por el silbido del hierro y el tintineo de los adornos que Artem intentaba organizar en montones.
De repente las lucecitas de la girolanda parpadearon cobrando vida. «¡Funcionó!», exclamó el niño con los ojos brillantes. Maxim pasó la mano por el cable comprobando cada bombilla. «Sí, ahora. Pero no lo dejes encendido toda la noche, de lo contrario se quemará nuevamente». Valentina cogió una caja de cartón con los pocos adornos intactos. «Gracias. No solo por la girolanda, sino por todo». Él asintió y guardó sus herramientas. «Es Navidad. Todo el mundo merece un poco de luz». Sin embargo, antes de irse, sus ojos se posaron en la pared vacía donde solía estar el reloj de pared, el que se había roto el verano pasado. «Tengo un reloj viejo en casa. Soviético de los años 70. Necesita limpieza, pero aún funciona. Si quieres». Artem ya estaba saltando de emoción. «Lo queremos. Lo queremos, mami». Ella se rió sacudiendo la cabeza. «Eres imposible, Maxim Nikolaevich. Es simplemente prestado», bromeó, ya en la puerta. «Entonces nos vemos mañana. Y no lo olvides, árbol solo después del día 25. Tradición ortodoxa». Cerró la puerta detrás de él, dejando atrás el olor a metal caliente y la promesa de algo que poco a poco comenzaba a parecer esperanza. Miró a su alrededor, viendo el desastre que habían hecho y de repente dijo, «¿Qué tal si te hago algunos adornos de madera? Estrellas de nieve, bolas decoradas, algo interesante. Después de todo, ahora mismo estoy entre trimestres. Tengo tiempo libre». «¿En serio?». Los ojos de Artem brillaron. «¿Sabes cómo hacer esto?». «Por supuesto que lo sé», confirmó Maxim asintiendo. «La escuela técnica donde enseño tiene un taller completo detallado. Pero vas a tener que ayudarme y lleva tiempo, ¿eh?». «Puedo hacerlo», ofreció inmediatamente el chico. «Ya intenté esculpir una vez, ¿recuerdas?». Valentina sonrió al recordar las últimas semanas en las que Artem había ido varias veces a la escuela con Maxim. Allí le mostró al niño los primeros pasos en el trabajo con la madera. El niño regresó a casa con los ojos brillantes, orgulloso de sus piezas torpes pero cuidadosamente realizadas. «Simplemente no sé cómo hacer nada de eso», advirtió Valentina. «Y no es necesario», le guiñó un ojo Maxim. «Ustedes simplemente hacen el trabajo y nos sirven té y galletas, a nosotros los maestros». Las decoraciones fueron magníficas. Estrellas de nieve en madera de encaje, bolas con motivos recortados, pinos diminutos. Artem ayudó con entusiasmo, mientras Maxim corrigía discretamente sus errores, transformando cada pieza en algo especial. El apartamento se llenó de olor a madera, barniz y serrín de pino. Valentina observaba fascinada el trabajo de aquellos dedos, los de Maxim, anchos y seguros, el de Artem, cuidadoso y aplicado. En momentos como este, una ola de calor se extendía por su interior. Se encontró mirando durante más tiempo del debido el rostro tranquilo de Maxim, las arrugas alrededor de sus ojos, sus manos fuertes. A mediados de diciembre, mientras colgaban una guirnalda alrededor de la ventana, Maxim dijo de repente, «¿Sabes? Conocí a tu madre. Anna Grigorievna trabajaba en la misma escuela donde enseñaba mi Anna. Eran amigos». Valentina se quedó helada, sosteniendo un ovillo de lana. «¿Grave?». Su madre había muerto cuando ella tenía 14 años. «Casi no la recuerdo en la escuela, solo en casa». «Era una persona increíble», dijo Maxim en voz baja. «Todos la adoraban. Cuando Anna empezó a enseñar, su madre la ayudaba con los alumnos difíciles, le daba consejos. Luego, ese mismo año, enfermaron. Solo Anna, más tarde». Valentina sintió un nudo en la garganta. En su familia hablaban poco de su madre. Fue demasiado doloroso para el padre. «¿Sabes?», continuó Maxim, fijando la corona en el marco de la puerta, «cuando Anna murió, no entendí por qué. Tan joven, tan bueno, con tantos planes. Queríamos tener hijos, construir una casa. Y de repente todo se vino abajo». Habló con calma, como si estuviera contando la historia de otra persona. Pero Valentina pudo ver la tensión en su rostro, los nudillos blancos mientras presionaba la grapadora. «Creo que te entiendo», murmuró. «Cuando murió mi madre pensé que la vida se había acabado. Mi padre se encerró y yo me quedé sola. Entonces apareció Igor y todo fue más fácil. ¿Y ahora?».
Maxim la miró directamente a los ojos. Valentina bajó la mirada. Ahora es complicado. Vivimos en mundos diferentes. Él en el suyo con su trabajo y sus planes. Yo en el mío con la clínica y la rutina. Artem se queda en el medio como un puente entre nosotros. A veces pienso que si no fuera por él, hace mucho tiempo que nos habríamos convertido en extraños. ¿Has intentado hablar? Lo intenté al principio. Pero después de tocar tanto a una puerta cerrada y nadie responde, simplemente dejamos de tocar. Ellos guardaron silencio. Afuera, la nieve bailaba. La guirnalda parpadeó proyectando reflejos coloridos en sus rostros. De repente Valentina se dio cuenta de lo cerca que estaban, a solo un paso de distancia, lo suficientemente cerca como para oler su colonia mezclada con el aroma de la madera. Regresaré enseguida, murmuró, dirigiéndose hacia el pasillo. En el baño, se echó agua fría en la cara. ¿Qué me está pasando?, preguntó a su propio reflejo en el espejo. La mujer que la miraba tenía un aspecto diferente, sus mejillas sonrojadas, sus ojos brillantes, nada que ver con la cansada enfermera de la clínica del barrio. En Nochevieja Artem fue a la casa de un colega en el edificio de al lado. Acordaron ver una nueva película. Debería volver a las 8 para celebrar el año nuevo en casa. Ya vuelvo, mami, gritó corriendo escaleras abajo. Llamaré a la abuela más tarde. Valentina estaba sola en el apartamento poniendo la mesa y preparando algunas comidas sencillas. A las 4 de la tarde sonó el teléfono. Era Igor. ¡Feliz año nuevo! La voz al otro lado de la línea sonaba distante, un poco tensa. Para ti también, respondió Valentina, dándose cuenta de que no lo extrañaba. ¿Cómo son las cosas? Está bien, respondió. Trabajando como loco. Apenas logré bajar de la grúa para llamar. ¿Y Artem? Bien. Estudia, ayuda en la casa. Nos estamos preparando para el año nuevo. Dile que lo amo. Le envié un regalo por tu cuenta. Cómprame algo. Todo está bien. Ella hizo una pausa. Igor, no pensaste, quiero decir, no extrañas estar aquí. Hubo silencio. Eso pensé, respondió finalmente. Pero sabes, Valía, creo que estoy más en mi lugar aquí que en casa. ¿Cómo esto? No voy a decir nada, interrumpió rápidamente. Solo estoy pensando en voz alta. Está bien. Mira, tengo que irme. Hablaremos. Un abrazo para Artem. Bueno, ya sabes. El teléfono quedó en silencio. Valentina se sentó lentamente en la silla. Más en mi casa aquí que en casa. Esas palabras resonaron en su mente. Hace unos meses habrían dolido. Ahora solo le traían una silenciosa tristeza, como la confirmación de un diagnóstico que ella ya sospechaba, pero que no quería admitir. Alguien llamó a la puerta. Era Maxim, bien afeitado, vestido con un suéter ligero y con un pequeño paquete en las manos. Feliz año nuevo, sonrió. Pensé que no era justo que ustedes dos estuvieran solos en la víspera de año nuevo. ¿Puedes entrar? Hablaron hasta que oscureció. Maxim habló de la escuela técnica, de sus estudiantes y de cómo un chico que alguna vez fue un problema ahora mostró talento para la carpintería. Valentina habló de la clínica, recordó que había soñado con ser médica, pero no había funcionado. Habló de la infancia de Artem, de los primeros pasos de su hijo. En un momento Maxim abrió el paquete que había traído y sacó una pequeña caja de madera. La superficie estaba cubierta de delicados tallados, patrones que parecían grullas en vuelo. Para ti, le entregó la caja a Valentina. Para proteger lo que es precioso. Es hermoso, susurró, admirando la meticulosa mano de obra. ¿Lo hiciste? Yo mismo. Madera de tilo. Árbol agradecido. Acepta cualquier diseño, pero requiere paciencia. Como la gente, añadió Valentina en voz baja. Él la miró con calidez y comprensión. Sus miradas se encontraron y algo intangible se movió en el aire entre ellos. Faltaban los últimos ajustes. Maxim señaló la guirnalda que aún no habían terminado de colgar sobre la ventana. ¿Me ayuda? Se quedaron junto a la ventana, desplegando el último hilo de luces. Los dedos de Valentina temblaron.
No pudo enderezar el cable. Maxim cubrió tu mano con la suya, caliente y áspera. Déjame hacerlo. Sus caras estaban tan cerca que podía sentir su respiración. Había una pregunta en sus ojos que no había sido expresada, y Valentina no podía explicar cómo su mano subió y se posó en su rostro, áspero por la barba incipiente. Un momento y sus labios tocaron los de ella. Suave como pidiendo permiso. Ella respondió inclinándose hacia adelante abrazándolo por el cuello. El clic de la puerta principal sonó como un disparo. Se alejaron abruptamente. Los dos se alejaron el uno del otro, pero ya era demasiado tarde. En la puerta, pálido y con los ojos muy abiertos, estaba Artem. Por un segundo los miró en silencio, luego se volvió sin decir palabra y desapareció por el pasillo. La puerta se cerró con fuerza. Artem. Valentina corrió detrás, pero el niño ya bajaba corriendo las escaleras. Se asomó a la ventana y vio, entre los copos de nieve que caían cada vez más espesos, la pequeña figura corriendo por la acera blanca hacia la casa de su abuelo. 20 minutos a pie en la oscuridad, bajo el frío cortante de la Nochevieja. Fue a casa de su padre, dedujo Maxim, levantándose ya. ¿Puedo llevarla? No. La respuesta salió seca, casi automática. Iré yo mismo. Será mejor que te vayas. Sin esperar nada más, Valentina se puso apresuradamente el abrigo, mientras sus dedos temblorosos luchaban con los botones. Cuando salió, el viento frío la golpeó como un castigo. La nieve caía en gruesas capas, borrando huellas, borrando huellas. Era el 31 de diciembre, Nochevieja. Las calles, antes concurridas, ahora estaban desiertas, todo el mundo ya corría hacia sus cenas, sus brindis, sus abrazos de medianoche. Estaba casi corriendo, el corazón le latía con fuerza bajo la chaqueta y las botas se hundían en la nieve fresca. La puerta de la casa de su padre se abrió al primer sonido del timbre, como si ya lo estuviera esperando. ¿Está ahí? Valentía apenas logró pronunciar las palabras, jadeando. Sergei Nikolaevich se limitó a señalar con la cabeza el pasillo con expresión seria. Está llorando, añadió en voz baja, como si temiera que su nieto lo oyera. No dice nada, pero parece que ahí pasó algo grave. La habitación donde dormía Artem cuando se quedaba con su abuelo era la misma que había sido suya cuando era adolescente. Ahora el niño estaba acurrucado en la cama, boca arriba, sus hombros temblaban ligeramente bajo la manta. Artem, llamó sentándose con cuidado en el borde del colchón. Cachorro. Él no respondió. Ni siquiera se dio vuelta. Solo se escapó un sollozo ahogado, casi imperceptible. Perdóname, comenzó Valentía, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. No debería. Tu padre y yo. No quiero que os separéis, la voz del chico salió ronca, ahogada por la almohada. ¿Por qué los adultos siempre lo arruinan todo? Algo dentro de ella se rompió. Extendió la mano para tocar el hombro de su hijo, pero éste se estremeció y se apartó como si se quemara. Quiero quedarme con el abuelo, dijo, todavía de espaldas. Hoy. Y para siempre. Por favor, vete. Valentina se levantó lentamente sintiendo como un cuchillo el peso de cada palabra. En la cocina, el padre ya había servido té en 2 tazas. El vapor se elevó en espirales y se disipó en el aire frío. Habla, ordenó sin rodeos Sergei Nikolaevich, deslizando hacia una de las tazas. Sostuvo el recipiente caliente en sus manos heladas, como si el calor pudiera quemar la culpa que la consumía. Maxim y yo, la voz se apagó. Artem nos vio besándonos. El padre suspiró profundamente con los ojos fijos en la ventana, donde la nieve seguía cayendo, lenta e implacable. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Era la primera vez. Valentía levantó la vista, desesperada. Papá, no sé qué me pasó. Me ayudó con el apartamento con Artem y de repente pasó todo. Él no es como Igor. Él es cierto. Y no es Igor. El tono de su padre era seco, casi áspero. 13 años juntos, un hijo. ¿Y como tu marido está de viaje, ya te lanzas de cabeza? No fue así, apretó sus dedos hasta que le dolieron las articulaciones. No fue por el viaje. Las cosas llevaban mucho tiempo desmoronándose. El propio Igor dijo hoy que preferiría quedarse en Nizhny que regresar a casa.
Sergei Nikolaevich permaneció largo rato en silencio, contemplando los copos de nieve que se acumulaban en el parapeto. Conozco a Maxim, dijo finalmente. Conocí a su padre, un hombre honesto y trabajador. El hijo se parecía al padre. Su madre era profesora, una mujer heterosexual. Todo esto está bien, Valía. Pero hay un hijo. Y hay un marido. Hasta que no cierres esta página con Igor para siempre, no podrás empezar otra. No es justo. Sin nadie. Lo sé, susurró con la garganta apretada. Deja a Artem aquí para las vacaciones. El padre se levantó de la mesa con decisión. Dale tiempo. Y a ti mismo. Piensa detenidamente en lo que realmente quieres. Recuerda, elijas lo que elijas, estaré a tu lado. Pero hay que actuar con honestidad. Cuando Valentía regresó a casa, ya eran más de las 11. El apartamento la recibió en silencio. Sobre la mesa, los platos de la cena permanecían intactos y las ensaladas cubiertas con film transparente. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban indiferentemente y la caja de madera tallada brillaba sobre la mesa de café, como si la observara. Se acercó a la ventana. Afuera, la nieve seguía cayendo, envolviendo la ciudad en un manto blanco. Las campanas comenzaron a sonar marcando los últimos segundos del año que estaba por llegar. Por delante un año nuevo y una página en blanco, llena de decisiones que ya no se pueden posponer. No era una amenaza, solo preocupación por el colectivo. Nada más. Ve a pensar en lo que dije. Valentina regresó a casa agotada, como si hubiera llevado el peso del mundo sobre sus hombros. Durante todo el viaje no la abandonó la sensación de que los transeúntes la observaban con desaprobación, miradas furtivas, susurros, como si todos supieran algo que ella misma apenas podía admitir. Sabía que era irracional, pero eso no hacía que la angustia fuera menos real. Artyom estaba sentado frente al escritorio de su computadora, sus ágiles dedos golpeaban el teclado con absoluta concentración. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, tratando de ocultar la tensión en su voz. Un ensayo de literatura, respondió el chico sin quitar la vista de la pantalla. Valentina se sentó en el borde de la mesa, cruzada de brazos. Tu padre regresa mañana antes de lo previsto. La cabeza de Artyom se levantó bruscamente y por un instante sus ojos traicionaron algo parecido al miedo. ¿Por qué? Problemas en la fábrica. Cortés. Por tanto, el viaje de trabajo se acortó. El chico se mordió el labio y sus ojos se movieron de un lado a otro. ¿Le vas a contar lo del tío Máximo? Valentina suspiró. Todavía no habían hablado de aquella Nochevieja. Artyom, lo que viste fue un momento de debilidad. Cometí un error contigo, cometí un error con tu padre, pero lo arreglaré. Hablaré con él. Con toda honestidad. Él asintió, pero su rostro dejaba claro que no creía ni una palabra. Igor llegó puntualmente como había prometido, sobre las 4 de la tarde. Cansado, con profundas ojeras y una barba de 2 semanas, el rostro marcado por una expresión de alerta constante. En la entrada abrazó a Artyom con una fuerza que parecía compensar los 3 meses de ausencia, como si el niño fuera a desaparecer si lo soltaba. Luego saludó a Valentina con un breve movimiento de cabeza. ¿Quieres?, te preguntó ella, ayudándolo a quitarse el pesado abrigo. Prefiero el café. Se dirigió a la cocina y se sentó a la mesa con un profundo suspiro. Me congelé en ese maldito tren. Ni siquiera había calefacción. Afuera, la tormenta de enero azotaba las ventanas y el termómetro marcaba menos 26 grados, un frío anormal para la región. Valentina prendió fuego a la turca. Igor siempre había preferido el café turco. ¿Cómo van las cosas en la fábrica?, preguntó, ordenando sobre la mesa las galletas que había comprado esa mañana. Mierda, respondió frotándose la cara con las manos. Se rescindió el contrato con la empresa de gas. Despidieron a la mitad del equipo. Al menos no eludieron el pago, recibieron alrededor del 70% de lo acordado. No es lo ideal, pero podría ser peor. Sí, asintió en voz baja. Pero ahora no será posible entrar al apartamento. Se hizo un silencio incómodo. Artyom recorrió su habitación, claramente anticipando el momento de enfrentarse a la cocina. Valentina sirvió el café y se sentó frente a su marido. Igor, tenemos que hablar.
Levantó la vista cansado como si ya supiera lo que se avecinaba. ¿Acerca de? Sobre nosotros. Sobre lo que ha estado pasando entre nosotros en los últimos años. ¿Y qué ha pasado? Tomó un sorbo de su café e hizo una mueca. Es demasiado amargo. Nos alejamos, dijo sosteniéndole la mirada. Nos convertimos en extraños. Usted mismo dijo en la llamada telefónica de Año Nuevo que se sentía más a gusto en Nizhny que aquí en casa. Nunca dije eso. Sí, lo hizo. Dijo que se sentía en su lugar allí y no aquí. Igor frunció el ceño. Lo estás sacando de contexto. Me refería solo al trabajo. No, Igor. Querías decir exactamente lo que dijiste. Y lo entiendo porque siento algo parecido. Estamos muy lejos el uno del otro, y no me refiero a la distancia. Apartó lentamente la taza. ¿A dónde quieres llegar? ¿Hay alguien? Valentina tragó. Era el momento de la verdad. No, pero fue entonces cuando sonó el timbre. Yo contestaré, dijo Artyom, saliendo del pasillo. Un momento después, voces resonaron en la entrada y Máximo apareció en la puerta de la cocina sosteniendo un taladro. Buenas noches, dijo evitando mirar a Valentina. Un momento, vine a devolver la herramienta que me prestaron antes de Navidad. Lo olvidé por completo. Se quedó paralizado y sus ojos saltaron de Valentina a Igor. De repente el aire en la cocina cambió. Se volvió denso, cargado, como si una chispa estuviera a punto de saltar. Igor se levantó lentamente, midiendo a Máximo con mirada calculadora. ¿Y quién eres tú, después de todo?, preguntó con una calma que sonaba falsa. Máximo Kedrov, respondió el otro del apartamento 5. ¿Y con qué frecuencia le presta herramientas a mi esposa? Valentina intervino colocándose entre los dos. Máximo ayudó con algunas reparaciones mientras no estabas. Ordené armarios, puertas. Ayuda, no, repitió Igor con una sonrisa torcida. ¿Y en qué más ayudó? Este ejercicio ni siquiera es tuyo después de todo. Valentina sintió un escalofrío al ver cómo la expresión de su marido se transformaba, del cansancio a la furia, casi irreconocible. Pido disculpas, dijo Máximo, dando un paso atrás. Volveré otro día. No, quédate, dijo Igor, avanzando hacia él. Ya que te has convertido en un invitado tan frecuente en mi casa. Igor, exclamó Valentina. Detener. Artyom está escuchando todo. ¿Y qué, Artyom?, gritó casi fuera de sí. Quizás ya esté acostumbrado a su nuevo padre. ¿Cuánto tiempo tardó en olvidarme? 1 mes. 2. No lo entiendes, te apretó el brazo con fuerza. No es lo que piensas, lo prometo. Se soltó con un movimiento repentino. ¿Y qué debería pensar, Llego a casa y lo primero que veo es a un extraño con un taladro, actuando como si fuera el dueño del lugar. Cuando me llaman insinuando sobre la ayudante de mi mujer, cuando mi suegra sí, la misma que hace 10 años que no nos habla, me llama para decirme que estoy perdiendo a mi familia. ¿Te llamó la madre de ese? Valentina se quedó paralizada. ¿Cómo? A mi querida esposa, continuó Igor con cortante frialdad, en un pueblo pequeño no hay secretos. Especialmente cuando te involucras con tu vecino. No es verdad, ella gritó. No pasó nada. Oh no. Cogió de la ventana la caja de madera tallada, con las grullas en relieve. ¿Y esto de aquí? No lo compré. Con un gesto violento arrojó la caja al suelo. La tapa tallada se agrietó y de ella salieron pequeños papeles doblados. ¿Qué es eso? Se agachó y recogió uno. Siempre estoy cerca. ¡Qué cuidado tan conmovedor! Pido disculpas, interrumpió Máximo dando un paso adelante, pero no tienes derecho a hablarle así a Valentina. ¿Y quién eres tú para decirme cómo debo tratar a mi esposa? Igor avanzó con la voz ronca por la ira. Llevamos 13 años juntos y tú. Padre, no. Dijo Artyom, pálido como un papel, de pie en la puerta de la cocina. El tío Máximo es genial. Ayudó a mamá cuando no estabas allí. Callarse la boca. Gritó Igor, sin siquiera mirar a su hijo. Entonces hablaré contigo. Y volviéndose hacia Máximo, sal de mi casa. Y mantén tu distancia de mi familia.
Igor, basta, Valentina lo agarró del hombro. Estás actuando como un loco. Y se volvió de repente con los ojos inyectados en sangre. Llegué a casa soñando con ver a mi esposa, a mi hijo, ¿y qué encuentro? No me dejarás explicarte. ¿Explicar qué? Gritó. Todo está claro como el agua. El marido se marcha y la mujer no pierde el tiempo. Padre, gritó Artyom, lanzándose entre ellos. Deja de gritarle a mami. Basta, Igor dio un paso hacia Valentina. Voy a coger a mi hijo y marcharme. Y luego pido el divorcio. Y no creas que la justicia te dejará al niño, traidor. ¿Qué? Ella palideció. No puedes llevarte a Artyom. Puedo y lo haré. El rostro de Igor se contrajo. Mi hijo no crecerá en una casa donde su madre trae amantes a la casa. No. Gritó Artyom, arrojándose entre ellos con el rostro deformado. No iré a ninguna parte contigo. Solo piensas en el trabajo. No te preocupes por nosotros. Callarse la boca. Rugió Igor. Nadie le pidió su opinión. Artyom se liberó de un empujón y corrió hacia la puerta. Te odio, gritó. Odio. Y se fue. Máximo intentó seguirlo, pero Igor le bloqueó el paso. ¿A dónde crees que vas? Después de mi hijo, gritó Valentina, dirigiéndose ya hacia el pasillo. La puerta principal se cerró de golpe. Artyom corrió hacia las escaleras, apoyándose en la barandilla. Abajo, la puerta del edificio se cerró con estrépito. Dios mío. Volvió corriendo al apartamento y se arrojó contra la ventana. Una silueta oscura cruzó la calle hacia la noche gélida, donde la nieve caía sin piedad. El patio del edificio estaba desierto, iluminado solo por débiles farolas que apenas traspasaban la cortina de nieve. Artyom corría hacia el parque infantil, con la chaqueta abierta y sin sombrero, mientras el termómetro marcaba -26 grados. Voy tras él. Gritó Valentina, agarrando su abrigo de invierno con manos temblorosas. Igor permaneció inmóvil en medio de la cocina, con la mirada perdida, como si todo el odio que minutos antes lo había consumido se hubiera disipado, dejando solo un doloroso vacío. Mierda, murmuró pasándose las manos por la cara. ¿Qué hice? Valentina irrumpió por la puerta del edificio, luchando por mantener el equilibrio contra las cortantes ráfagas de viento. La nieve caía espesa y borraba las huellas en cuestión de segundos. Artyom. Llamó, su voz ahogada por el aullido de la tormenta. Artyom, vuelve. Sus palabras se perdieron en el aire helado. No había nadie en el patio, todos se refugiaron del frío implacable. Corrió al patio de recreo, pero solo encontró columpios cubiertos de nieve y un silencio opresivo. Durante casi una hora deambuló entre los edificios, con las piernas pesadas y el cuerpo entumecido por el frío, hasta que sus propios dientes empezaron a castañetear. 2 veces regresó al apartamento con la esperanza de encontrarlo en casa, pero la puerta seguía cerrada y la habitación estaba vacía. Eran casi las 10 de la noche cuando sonó el teléfono. Valentina respondió con dedos tan fríos que apenas podían sostener el dispositivo. ¿Hola? La voz de Máximo tensa. Encontré a Artyom. Está en los columpios del patio detrás de la escuela, casi inconsciente. Ya he llamado a la ambulancia. Sintió que sus piernas se debilitaban. Dios mío. Él está vivo, dijo Máximo con firmeza. Pero grave. Hipotermia, fiebre alta. La ambulancia llega en 15 minutos. Reúnase con nosotros en la sala de emergencias de First City. En la sala de urgencias los médicos la reconocieron, muchos habían trabajado con ella en la clínica. Artyom fue llevado directamente a la UCI, donde le diagnosticaron bronquitis aguda e hipotermia grave. Tuvieron suerte de encontrarlo a tiempo, dijo la persona de turno, una joven con profundas ojeras. Otra media hora con ese frío y las cosas podrían haber sido mucho peores. Ahora está estable con líquidos y antibióticos. Lo vigilaremos. Valentina apenas escuchó. ¿Puedo verlo?, preguntó con la voz quebrada. Mañana por la mañana. Por ahora, vete a casa y descansa. No tiene sentido quedarte aquí. Pero ella no podía moverse. Se sentó en una silla dura en el pasillo con la mirada fija en la pared,
como si a través de ella pudiera ver la cama de su hijo. Junto a él, en silencio, también esperaba Máximo. Una hora más tarde apareció Igor con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. ¿Cómo está él?, preguntó sin mirar a ninguno de los dos. Estable, respondió Valentina, en voz baja. Mañana podremos verlo. Igor se hundió en una silla frente a ellos y se tapó la cara con las manos. Dios, ¿qué hice?, susurró. Casi mato a mi propio hijo. No es tu culpa, dijo Valentina, sorprendiéndose a sí misma. Yo también tengo mi parte en esto. Ambos dejamos que todo llegara a este punto. Pasaron la noche en silencio en el pasillo, sin intercambiar más que miradas fugaces. Máximo se despidió cerca de medianoche con un discreto saludo a Valentina. Igor lo vio alejarse, pero no dijo nada. Por la mañana Artiom fue trasladado a una sala común. Aún débil pero consciente, respiraba con dificultad bajo la máscara de oxígeno. Cuando entró Valentina, intentó sonreír. Mamá, murmuró con voz ronca. No llores, estoy bien. Ella se sentó a su lado y le tomó la mano fría. ¿Nos asustaste? ¿Por qué saliste así, en medio de esa nieve? No lo sé, confesó con los ojos húmedos. Ya no podía soportar escuchar los gritos. No quería que papá te lastimara. El tío Máximo tampoco. SHHH ahora no importa, ajustó la manta. Todo mejorará, lo prometo. Artiom cerró los ojos y respiró con dificultad. El tío Máximo me encontró. Estaba casi dormido en los columpios. Con mucho frío pero con mucho sueño. Entonces apareció, me cubrió con su chaqueta, me frotó las manos, dijo cosas que apenas oí. Me cargó durante la tormenta como en las películas. Es un buen hombre, Valentina le acarició el pelo. ¿Quieres verlo?, preguntó Artiom abriendo los ojos. Necesito agradecerte. Una enfermera se asomó por la puerta. Valentina Sergeyevna, hay un caballero aquí que quiere hablar contigo. Igor esperaba en el pasillo, inquieto, cambiando su peso de un pie al otro. Está débil pero firme, dijo Valentina. ¿Quieres ver el Máximo? Igor asintió y de repente habló, él salvó a nuestro hijo. Nuestro hijo, Valentina. Y yo me comporté como un animal. Ella lo miró de verdad, por primera vez en meses. En los ojos de Igor ya no había ira, solo cansancio, arrepentimiento y dolor genuino. Necesitamos hablar seriamente, pero no aquí ni ahora, afirmó. Primero Artiom tiene que recuperarse. Sí, estuvo de acuerdo. Tienes razón. Hablaré con el médico y averiguaré los detalles. Igor se fue, dejando a Valentina sola en el pasillo del hospital, donde el olor a medicinas y lejía se mezclaba con el aire pesado. Una extraña sensación la invadió, como si algo se hubiera cerrado, una puerta que ni siquiera sabía que seguía abierta. Era una amarga mezcla de alivio y melancolía, como si, después de años de llevar una carga, finalmente pudiera respirar, incluso si todavía me dolían los pulmones. Regresó a la habitación, donde Artiom estaba medio acostado en la cama, conectado a la vía intravenosa. Su rostro pálido y más delgado, todavía mostraba signos de la enfermedad debajo de sus ojos, pero había algo nuevo en sus ojos, una calma que no existía desde hacía mucho tiempo. Cuando Valentina se sentó en el borde de la cama, él preguntó en voz baja. ¿Hablaste con papá? Sí, respondió ella, estrechando la mano de su hijo. Vivirá separado por un tiempo, pero siempre vendrá a verte. Artiom asintió como si ya hubiera esperado esa respuesta. Así será mejor, dijo con una seriedad que no correspondía a sus 12 años. Para todos nosotros. Valentina lo miró sorprendida. ¿Cuándo había crecido tanto? Mientras ella estaba dividida entre turnos, facturas y discusiones interminables, su hijo absorbía todo en silencio, aprendiendo por sí solo lecciones que muchos adultos nunca dominarían. Una enfermera entró en la habitación. Hay una visita para Artiom. ¿Puedo dejarte entrar? Es el tío Máximo, adivinó el niño emocionado. Sí, puedes. Máximo apareció en la puerta con una bolsa de frutas y un libro grueso en la mano. Cuando vio a Valentina, dudó un momento como pidiendo permiso con la mirada. Adelante, dijo en voz baja. Se sentó en una silla junto a la ventana y la luz del sol,
que se filtraba a través de las persianas, iluminaba las finas líneas alrededor de sus ojos. Valentina lo observaba, ese hombre tranquilo, de manos firmes, que reparaba muebles viejos como si estuviera devolviendo la vida a lo que estaba roto. Y pensó en lo extraña que era la vida. A veces había que perderse en el miedo y el dolor para encontrar lo que siempre estaba ahí, esperando. Traje un libro sobre modelos de aviones. Máximo le pasó el volumen a Artyom. Tu abuelo y yo hablamos. Cuando mejores, haremos una nueva maqueta. Juntos. Los ojos del chico brillaron. ¿Grave? Mi abuelo estuvo de acuerdo. Por supuesto, se rió Máximo. Dijo que soy el único que realmente entiende la aerodinámica de las alas. Artyom también se rió, pero la risa se convirtió en tos. Máximo lo sostuvo con cuidado, ajustando las almohadas con movimientos precisos y pausados, como si cada gesto fuera parte de un ritual conocido. Valentina notó cómo esos dedos, los mismos que lijaban madera y ajustaban engranajes, ahora seguían el ritmo de la respiración de su hijo, como si supieran exactamente qué hacer. Afuera, la nieve caía lentamente cubriendo la ciudad con un manto blanco. Aquella habitación del hospital, con sus olores ácidos y sus paredes esterilizadas, parecía, en ese momento, el lugar más seguro del mundo. Allí, detrás de 4 paredes, algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo finalmente se hizo realidad. Cada uno miró su propia verdad, por dolorosa que fuera. Y fue precisamente esta verdad, cruda y manifiesta, la que abrió una puerta al futuro. Marzo llegó sorprendentemente templado. La nieve se derritió rápidamente, dejando al descubierto la tierra húmeda, lista para renacer. Valentina observó por la ventana cómo Artyom y Máximo arreglaban un nido de pájaro en el viejo álamo del patio trasero. El niño sujetó firmemente la escalera, mientras Máximo ajustaba la pequeña casa de madera a una robusta rama. Era difícil de creer que apenas un mes y medio antes, Artyom estuviera en esa cama de hospital, luchando contra una bronquitis severa. Después del alta, el hijo ya no era el mismo, no solo en su cuerpo, que había ganado fuerza, sino también en su forma de ser. Estaba más tranquilo, más seguro. Y su relación con Máximo se había transformado. Lo que antes era desconfianza era ahora una confianza abierta, casi natural. Artyom le pidió ayuda con las clases de trabajos manuales y los dos pasaron horas en el pequeño taller que Máximo había instalado en una habitación vacía de la planta baja, serrando madera y pegando piezas, como si estuvieran reconstruyendo algo más grande que maquetas de aviones. La puerta principal se abrió. Igor llegó a tiempo, como siempre. Todos los sábados a las 14 horas, se presentaba para recoger a Artyom y pasar el día con su hijo. Hola, saludó, deteniéndose en la entrada. ¿Está Artyom preparado? Está en el patio trasero ayudando con el nido, Valentina señaló la ventana. Te llamaré. No es necesario, Igor se acercó a ella. Te esperaré aquí. Permanecieron uno al lado del otro en silencio, viendo cómo su hijo gesticulaba emocionado mientras le explicaba algo a Máximo. Igor suspiró. Parece feliz. Sí, confirmó Valentina. El médico dijo que no quedaba ni rastro de inflamación. No es solo eso, Igor negó con la cabeza. Es que no lo había visto así en mucho tiempo. Y con Máximo tienen buena relación. Valentina no respondió. Después de salir del hospital, ella e Igor tuvieron una conversación larga, difícil pero necesaria. Sin gritos, sin acusaciones, solo dos adultos admitiendo que sus caminos se habían separado hace mucho tiempo. ¿Firmaste los papeles?, preguntó alejándose de la ventana. Sí, Igor sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Aquí lo tienes. Divorcio consensual, sin división de bienes, custodia compartida. Como acordamos. Gracias, Valentina tomó el sobre, rozando ligeramente sus dedos contra su mano. Curiosamente, ese toque no le provocó nada, ni calor ni dolor. Era como tocar a alguien que ya no formaba parte de tu historia, solo un conocido de un pasado lejano. Sabes, dijo Igor de repente, hace mucho tiempo que sé que ya no éramos una familia. Pero tenía miedo de cambiar. Pensé que si ganaba más dinero, si resolvía los problemas, se rió sin alegría. El problema nunca fue el dinero. ¿Y qué fue?, preguntó Valentina, en voz baja. Que dejamos de hablar. De verdad, sonrió amargamente. Es irónico, ¿no?
Pasamos años juntos y yo ni siquiera sabía que querías plantar un árbol en el patio trasero. O que odiaba trabajar en el policlínico, que soñaba con volver a la universidad. Todo esto lo supe recién ahora, en los papeles del divorcio, en la sección Razones. Valentina se encogió de hombros incómoda. Tú también tuviste tus sueños. El apartamento, el coche, la carrera. Sí, Igor asintió. Pero ahora entiendo que todo este tiempo estuve buscando algo a lo que agarrarme, estabilidad, y pensé que lo encontraría en las cosas. Miró a su hijo, quien se reía de algo que dijo Máximo. La estabilidad nunca estuvo en ellos. Alguien tocó el timbre. Artyom regresó de la calle y le brillaron los ojos al ver a su padre. Padre. Terminamos el nido. ¿Quieres ver? Por supuesto, sonrió Igor, revolviendo el cabello del niño. Pero hoy no. Hoy es día de cine, ¿recuerdas? Los nuevos transformadores. Oh, es verdad. Artyom se golpeó la frente. Voy a buscar la chaqueta ahora. Cuando se marcharon, Valentina estaba sola en el silencioso apartamento. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa. Solo quedaba un paso, en 3 meses, 13 años de matrimonio llegarían a su fin. Pero en lugar de amargura, solo sintió un tranquilo alivio, como si hubiera llevado un peso durante mucho tiempo y finalmente pudiera soltarlo. Abril pasó en un torbellino. Artyom se estaba preparando para los exámenes finales. Valentina organizó documentos con el abogado. Y Máximo estaba ahí, discreto, sin prisas, sin exigir respuestas. Ayudaba a Artyom con los deberes cuando el niño se lo pedía, arreglaba la lavadora cuando se estropeaba. No habló del futuro, no pidió nada. Simplemente lo fue. Una noche, mientras Artyom dormía en casa de su padre, Valentina bajó a sacar la basura y se topó con Tamara Ivanovna en el pasillo. La vecina anciana, siempre conversadora, esta vez parecía avergonzada, mirándose los pies. Valechka tartamudeó, moviéndose de un pie al otro. Perdóname, viejo tonto. Por los chismes, por las cosas que dije. No estuvo mal, ¿sabes? Es que me quedo solo y me pongo donde no me llaman. Ella suspiró. Pero cuando llevaron a Artyomka al hospital, pasé toda la noche rezando. Y lo entendí, no hay nada más importante que la felicidad de un niño. ¿Y quién está al lado de su madre? Bueno, eso no es asunto mío. Valentina, sin pensarlo, abrazó a su vecina. No pasa nada, Tamara Ivanovna. No te preocupes. Tu Máximo es un hombre de oro, murmuró la anciana, acariciando el brazo de Valentina. Cuida a Artyomka como si fuera su hijo. Y un niño necesita la mano de un hombre, ahora más que nunca. Tu Máximo. Esas palabras resonaron dentro de ella, ardientes. Porque técnicamente él no era de ella. Aún no. Quizás pronto. El 1 de mayo el Colegio Técnico celebró su tradicional fiesta del trabajo con una exposición de proyectos estudiantiles. Máximo había invitado a Valentina y Artyomka, prometiéndoles algo especial. La mañana amaneció soleada, verdaderamente primaveral. Caminaron por el parque y Valentina se sorprendió al darse cuenta de que hacía mucho tiempo que no se sentía tan liviana, como si se hubiera quitado un abrigo pesado después de un largo invierno. La escuela bullía como una colmena. En las paredes colgaban coloridos carteles y en los stands se exhibían los trabajos de los estudiantes. El aire olía a madera fresca, pintura y barniz. Vamos al salón principal, dijo Máximo cuando los recibió en la entrada, con un brillo de expectación en los ojos. Allí estaba lo que quería mostrar. En el centro de la gran sala, una composición impresionante, una bandada de grullas de madera, como si volaran hacia el techo. Cada ave fue tallada con admirable precisión, desde la curva del cuello hasta las diminutas plumas de las alas. Los rayos de sol primaveral, que se filtraban a través de las altas ventanas, bailaban sobre la madera pulida, creando la ilusión de movimiento. Esto es increíble, suspiró Valentina, sus dedos temblaban ligeramente. Parecen vivos. Quería capturar el vuelo, explicó Máximo, observando su trabajo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. ¿Sabías que en Japón, las grullas simbolizan la lealtad y la esperanza? Eligen una pareja para toda la vida. Se volvió hacia Valentina y en sus ojos no había duda, había una certeza silenciosa. Es lo más hermoso que he visto en mi vida,
susurró sintiendo un nudo en la garganta. Tío Máximo, interrumpió Artyom examinando atentamente la escultura. ¿Puedes enseñarme a hacer grullas como esta? Por supuesto, Máximo puso su mano en el hombro del niño. Pero es un trabajo complejo. Requiere paciencia. Tengo paciencia, respondió Artyom, serio. Quiero hacerle uno a mamá para su cumpleaños en junio. Entonces empecemos ahora mismo, sonrió Máximo. Primero figuras sencillas, luego las más difíciles. En junio dominarás. Recorrieron toda la exposición. Artyom admiraba cada pieza, desde los bancos rústicos hasta los paneles tallados, y en el taller de carpintería incluso le permitieron probar el cincel. Con la lengua fuera de concentración, guió la herramienta sobre un trozo de madera de tilo, mientras Máximo observaba orgulloso. Tiene talento, le murmuró a Valentina. Siente el material, ve la forma. Después de su abuelo, sonrió. Tu padre tenía manos de oro y Artyom las heredó. Cuando salieron de la escuela, el día ya se acercaba al anochecer. El sol de mayo tiñó la ciudad de tonos cálidos y el aire llevaba el aroma de los manzanos en flor. Tengo una propuesta, dijo Máximo. En casa hay tarta, té y el diseño de una nueva estantería para Artyom. Podemos discutir, por supuesto. Vamos, mami. Artyom no lo dejó pasar. Valentina encontró la mirada de Máximo cálida, inquisitiva, y de repente comprendió, ya no tenía miedo. Ni de los juicios de los vecinos, ni de los comentarios de los compañeros, ni de sus propias dudas. Habían pasado por lo peor y resistieron. Los tres. Con mucho gusto, respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. Epílogo. Exactamente un año después, en mayo de 2026, Sergei Nikolayevich los fotografió a los tres bajo un manzano en flor en el patio de la escuela. Artyom, que había crecido media cabeza, estaba entre su madre y Máximo, con las manos apoyadas en sus hombros. En el dedo de Valentina brillaba un sencillo anillo de plata, regalo de Máximo en la modesta ceremonia de un mes antes. Ahora tú, padre, con Máximo, ordenó Artyom. Luego yo con mamá. No te preocupes, tomaré varios, se rió Sergei Nikolayevich, ajustando la cámara. Me alegro que haga un sol así. Un poco más lejos, Igor se movía de un pie a otro, avergonzado. En un año había cambiado, perdió peso, se dejó crecer la barba, cambió sus camisas formales por jeans y camisetas. 6 meses antes, le había presentado a Artyom a su nueva novia, Elena, una bibliotecaria de ojos amables. El muchacho lo aceptó con cautela, pero sin hostilidad. Igor, ven, llamó Valentina. Foto de familia. No, no. Ustedes tres, empezó a negarse. Papá, no te lo inventes, Artyom lo tomó de la mano. Igor dudó, pero acabó quedándose al lado de su hijo. Una foto familiar inusual. 2 padres, una madre y un niño en el medio. No tan convencional, pero quizás exactamente como debería ser. Esa noche, después de que Artyom se durmiera y Máximo saliera a arreglar la verja torcida del jardín, Valentina sacó de la estantería la vieja caja de música con las grúas. Igor había roto la tapa ese día, pero Máximo la había vuelto a pegar, restaurando el diseño con tanto cuidado que la cicatriz apenas se notaba, como una herida que ya había cicatrizado. Ella abrió la caja. En el interior, una fotografía tomada ese mismo día, los 4 sonriendo bajo el manzano. Y una pequeña grulla de madera, regalo de Artyom en su cumpleaños, tallada por manos inexpertas pero dedicadas. Valentina pasó los dedos por la madera pulida. Para conservar lo precioso, había dicho Máximo en su momento. Ahora lo entendió, lo más valioso no cabía en ninguna caja. Vivió en la sonrisa de su hijo, en las manos firmes de Máximo, en su nueva amistad con su exmarido, en noches tranquilas, sin miedos ni angustias. Lo más valioso era el mundo que habían reconstruido. De los fragmentos del pasado, de los escombros del dolor, de la esperanza obstinada que había brotado como un brote entre el asfalto. Diferente, única. De ellos,